Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estés visualizando vía YouTube o vía Facebook. Les damos muchas gracias por estarnos acompañando otra vez en un podcast. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente. Yo soy Abraham y el día de hoy me encuentro con Diego de este lado. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí otra vez. Qué bueno, me da gusto. Y por este lado tenemos un invitado especial, Elías. ¿Cómo estás, Elías? Bien, gracias a Dios y un gusto estar con ustedes. Qué bueno. Les damos la bienvenida a este humilde espacio, el podcast Vida Nueva. Y pues vamos a estar tratando un tema que nos afecta mucho en las iglesias evangélicas hoy en día, porque precisamente es un tema que nos hace falta a esta y a muchas otras iglesias, ¿no? En cuestión de integridad, de santidad de los miembros y de los líderes, ¿no? Tal vez podríamos echarle un ojo más de cerca a los líderes porque son los que pues están al frente, ¿no? Y muchas veces ellos son como que el foco de las personas que no están dentro de la iglesia, de los incrédulos, del foco de otras iglesias a lo mejor y de a veces muchas noticias, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría hacer mención de un personaje que ahorita estábamos checando, que es Joaquín, ¿cómo se llama? Naasón Joaquín, que es el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, que tiene muchas controversias atadas a él alrededor y son muy fuertes. Son cuestiones de acoso, de abuso infantil y esas cuestiones. Y pues él es líder de una iglesia pues no tradicional, no católica, por lo que muchos pues lo arrojan al grupo de evangélicos, ¿no? Y eso pues mancha muchas veces el nombre de Cristo, como dice Pedro, pues por causa de ciertas personas es pisoteado, ¿no? Es blasfemado el nombre de Cristo. Y, y es un tema que, como les digo, no llama la atención porque no es predicado. Hoy en día la santidad no es un tema que se predique. Se predica muchísimo más, por ejemplo, temas de psicología en la iglesia. Yo escuchaba una vez a un pastor que decía, hay que evitar a toda costa en las predicaciones decir la palabra sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando uno la dice, ocurre algo en el interior de la persona y se altera, ¿no? Y ya no, o sea, como que pasa algo, ¿no? Y eso, pues, yo escuchaba a un pastor que criticaba eso, que decía, no, pues es que cómo no van a mencionar la palabra sangre si el mensaje de la iglesia lo tiene y esa es un camino, ¿no? Hacia el evangelio, por así decirlo, ¿no? Y por ejemplo, ese es por el lado de la psicología. Están a lo mejor metidos en temas de salud mental también, en temas de preocupados en los congresos que van a hacer, preocupados en cuál va a ser el invitado esta vez, en a quién van a invitar, el pastor invitado. Yo me acuerdo que también en muchas ocasiones yo asistí a varios congresos y me tocó muchas veces ver que los invitados eran de esos pastores que gritan mucho, ¿no? Que vienen de Honduras y esas cosas, de Colombia. Y vienen y tienen pues diferentes puntos, ¿no? Y pues muchas veces eso es por emoción, ¿no? Para emocionar a la iglesia, ¿no? Para avivar a la iglesia, entre comillas. Pero pues sabemos de que pues evidentemente pues el avivamiento pues que ocurre en esos lugares pues es más emocional que otra cosa, ¿no? Y así por el estilo, o sea, estamos enfocados en un buen espacio para la iglesia, ¿no? Que esté alfombrado, que haya buenos instrumentos de buena calidad, que las sillas estén cómodas, que haya pantallas de buena calidad, que el audio sea chido, que tenga buena fidelidad y todo ese rollo. Y muchas veces, pues en todo ese afán, pues olvidamos y dejamos de lado el tema central, podríamos decir, de un cristiano, que es la integridad de la santidad. Porque al final de cuentas, pues si uno como más, vamos a mencionar más adelante, si uno no tiene la función que debería de tener en la iglesia y en el mundo, pues ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve la presencia de uno? Y ese es el tema de hoy entonces, ¿no? La santidad. La santidad y es el tema que no se predica y es el tema que lastimosamente se critica. Se critica mucho hoy en día por parte de los incrédulos y ojo ahí, por parte también de los mismos cristianos hacia otros cristianos o hacia la postura de la santidad.
Sí, sí, desde siempre ha sido muy común el hecho de que la gente te señale, porque, bueno, uno que llega a una iglesia con una sana doctrina, con una doctrina, plenamente centrada en la Biblia, Ujú. pues obviamente la Biblia misma te lleva a cambiar muchas cosas, a tomar ciertas costumbres que debes de tomar, como por ejemplo lo que es la lectura, la oración, y empezar a ver las cosas de manera diferente, a tratar a la gente de manera diferente, pensar de manera diferente, y es algo que en otro tiempo era muy normal ver en la gente, por ejemplo, en tus familiares que no eran creyentes, decían, pues qué exagerado, ¿no? O sea, ¿por qué cambiarías algo tan así por ir a la iglesia? Pero Ajá. ahora, como tú dices, ya es más común verlo dentro de la propia iglesia, el hecho de que la gente diga, no, pues es que no es para tanto, o el Ujú. hecho de, como te digo, rebajar ciertos mandamientos o ciertas Ajá. comportamientos que deberíamos de tener, rebajarlos, como decir, no, pues solo en ciertos casos o no lo hagas tanto. Por ejemplo, la lectura, que Sí. dicen de que mucha gente toma como de excusa el hecho de decir de que no, pues es que acuérdate de que, creo que es Pablo, de que dice que la letra Que la mata. letra mata. Y dice, no, pues no leas tanto porque la letra mata. Ajá. Pero pues realmente no tiene nada que ver. Sí. Pero eso depende más de qué, ¿cómo se llama? Doctrina, de qué doctrina estés recibiendo, si es una buena o mala doctrina, si está centrada en la Biblia o no. Y el hecho de que ese pensamiento de decir es que no tenemos que ser tan, ¿cómo te digo? Tan rectos o tan, ¿cómo te digo? Obedecer tanto a la Biblia. Bien, es preocupante si tú estás en una iglesia, es preocupante si tú te dices ser cristiano y piensas de esa manera de decir, pues es que no deberías de rebajarle tantito más a tu lectura Ajá. o no hables tanto de Dios, porque pues a veces hasta cansas, hasta hastias de hablar de Dios. Ajá. Pues realmente debería de preocuparnos si es que nosotros pensamos así, ya sea en uno o en otro aspecto. Sí, precisamente. Es un tema, como tú decías, por ejemplo, el tema de la letra mata me llamó la atención. Ujú. Eso es una, podríamos decir, mala interpretación de las escrituras. Sí. Porque, pues, ¿cómo puede es posible que la escritura se contradiga a sí misma? Ujú. Eso, pues, sabemos de que no es posible y, como decíamos en el otro podcast, depende Ujú. mucho de los métodos de interpretación. Por ejemplo, el tema de la santidad pues sí ha sido muy criticado por las personas que no son cristianas y también por las personas que son cristianas, que es lo preocupante, pero muchas veces también el tema pues del liberalismo pues malinterpreta las escrituras, pero también el otro punto, que es un punto extremo por el cual yo creo que los liberales no quieren caer, que es el legalismo. Ujú. Y ese tema pues es también delicado. Y se basan muchas veces también en interpretaciones que no son de la escritura. Ujú. Interpretaciones muy, muy superficiales o a lo mejor de que alguien lo lee y lo interpreta en su casa Ujú. y ya, y lo hace como que una doctrina. Por Sí. ejemplo, hay personas que hoy en día no son judías, pero siguen la religión judía mezclada con un poquito el cristianismo y como que aceptan a Jesús, Ujú. pero siguen haciendo la ley de Moisés. Muchas otras cosas de la ley de Moisés que obviamente pues no la pueden cumplir toda porque ya no hay templo físico. Muchos de los ritos se hacían en el templo y tampoco hay sacrificios de animales, ¿no? Hoy en día pues ya es visto un poquito raro. Sí. O sea, ya no se sacrifican animales hoy en día, entonces pues sería muy loco tener un vecino que diga, pues, ¿no quiere sacrificar una vaca o, no? o algo así? Y pues evidentemente si no hacen eso, entonces no la están haciendo completa, ¿no? Ujú. No es posible. Sí. Eso por una parte, pues hablando de interpretación, ¿no? A lo mejor pudiera haber otro ejemplo, pero es el que se me viene a la mente. Y a final de cuentas, pues están dos bandos y uno por temor al otro se queda en su lado extremista y el otro de la misma manera, pero de una manera contraria, hace lo mismo. Y hay una manera o un área que sí es correcta, que podemos encontrar, vamos a llamar un equilibrio entre los dos puntos, que es vivir una vida santa, vivir una vida íntegra de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que vivamos, Ujú. pero tampoco sin llegar a los extremos liberales, ¿no? Claro, pues obviamente ahorita lo vamos a ver, el lado liberal pues tiene sus argumentos para ser como es, siendo cristiano, y el otro lado pues también, ¿no? En ese lado a lo mejor no nos vamos a meter porque no es tan popular, pero de todas maneras pues surgen de malas interpretaciones bíblicas. Ujú.
Vamos a ver, este tema es controvertido y yo diría que estos lados pasados de lanza, vamos a llamar, son lados que son exagerados, realmente. Sí. Yo me acuerdo de una persona que dijo una vez que no quería salir de su casa para nada por miedo a contaminarse con otras personas, porque son Ajá. pecadores. Sí, sí, sí. Y eso es muy loco, si te pones a pensar. De hecho, eso el mismo Pablo lo trata en una carta y dice, no, pues en ese caso, pues sálganse del mundo, váyanse a colonizar Marte o algo por Sí. el estilo, ¿no? Y eso, pues no lo podemos hacer. Es inevitable, vivimos en el mundo y estamos rodeados del mundo, Y ¿no? nosotros mismos. De nosotros mismos y de personas, pues, de la iglesia que a lo mejor podrían andar flaqueando y uno, pues, a lo mejor esa persona podría decir, no, pues en la iglesia estoy bien. Ujú. Pero en la misma iglesia muchas veces hay de estas personas y ese es el tema, ¿no? Precisamente. Los líderes incluso muchas veces son arrastrados por ciertas corrientes, nada menos el ejemplo que dimos de esta persona al Ajá. principio. O sea, uno nunca sabe, pero pues a lo mejor está haciendo algo o debiéndole algo a Dios Ujú. y pues capaz que esta persona dice, no, yo en la iglesia estoy bien, ¿no? En la iglesia de Dios, Ujú. pero está de todas maneras, está rodeado por personas que pudieran estarle fallando a Dios. Sí, eso que ahorita mencionaba sobre que se quieren separar del mundo, Ajá. me recuerda mucho a la oración de Jesús, que está en Juan 17, dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, no te está diciendo salte del mundo, ¿no? Porque Sí, sí, te sí. vas a contaminar, Ujú. porque no vas a poder, ¿no? Sino te está diciendo, permanece, pero yo le estoy orando al Padre para que no te contamines, ¿no? Ujú. Entonces, el querer apartarte del mundo como que es ilógico, ¿no? Ujú. Porque ¿a dónde irías? Sí. ¿No? Entonces no tiene sentido apartarte del mundo. Ahora, también que el que estés en el mundo no quiere decir que estés haciendo lo mismo que el mundo. Ajá. Porque entonces estaríamos, ahorita lo mencionábamos, en los dos extremos, ¿no? Entonces ya muchas veces la iglesia adopta cosas del mismo mundo, ¿no? Apenas estaba viendo un reel en Instagram de las fechas de Halloween, de una iglesia, ¿no? Que para que los chavos no se contaminaran, Ujú. hizo también una fiesta, digámoslo así, dentro de la iglesia de disfraces, ¿no? Y Ujú. dices, ok, pues nada más le cambiaste el nombre, ¿no? Y le Ajá. pusiste, no sé, fiesta de vida en vez de muerte, ¿no? Entonces no tiene sentido tampoco, pues voy a adoptar lo que el mundo ofrece y ponerle el término, es de Dios, ¿no? Entonces sí, hay que ver estos dos extremos, ver si realmente, ahorita lo mencionaban, si viene de parte de Dios, si es algo que viene conforme a las Escrituras o es algo que estamos adoptando de parte del mundo, solo le cambiamos el nombre, ¿no? Ujú. Muchas veces es así. Sí, sí, y estos son dos puntos completamente de un extremo a otro. Ir de no hacer nada a hacer completamente punto y coma de todo. Sí. Y es algo pues peligroso hasta cierto punto, porque, bueno, vemos de que, pues obviamente la iglesia que hizo esto en Halloween, podríamos decir que es una iglesia un poco más liberal a legalista. Ujú. Pero una iglesia legalista es así como de que, no manches, eras drogadicto, no te me acerques, guácala. No, pues no. Ajá. Sino realmente hay siempre un punto correcto. Y el punto correcto, pues, yo lo creo que lo vamos a ver aquí. El aspecto de, por ejemplo, yo diría el perfecto equilibrio en todo esto. Porque, pues sí, mucha gente pone la balanza mucho más hacia su lado o hacia el otro. Sí. Y termina muy mal, porque si nosotros lo vemos por ejemplo, en un legalismo, pues podemos ver de que se celebra absolutamente todo. Puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque pues Jesús ya se murió por ti, pues Exacto. no pasa nada. O el Exacto. otro de que, oye, Jesús murió por ti, tienes que leer cada punto y coma, memorizártelo, hacer cada cosa.
y todo esto. Y con esto no digo de que no es que no obedezcamos a la Biblia, Ajá. pero, o sea, hablo de, por ejemplo, un equilibrio sano y correcto y completamente justo dentro de todo esto. Sí, muchas veces nosotros como espectadores de esas cosas es confuso observar Ujú. y de qué lado me voy, ¿no? Están muy acentuados y a lo mejor uno Ujú. llega a pensar, no, pues es que no hay otro lado, Sí. pero la realidad es que sí lo hay. Yo como paréntesis también para mencionar un poquito algo que escuché una vez, fue de que en una parte de aquí, cerca, se practica el judaísmo o algo así, y ellos pues eran de no comer carnitas también. Ujú. No comían carnitas y pues cada que había de esos eventos pues se salían, ¿no? Ajá. Por ejemplo, por algún motivo, no entiendo por qué, porque eso pues no lo he encontrado en la ley de Moisés. Cuando es su cumpleaños, pues no pueden ver un pastel, porque si lo ven, pues se le van a las patadas. Es como si fuera, no sé, como si fuera en las noticias el perro que le aventó un tabique al cobrador de Coppel, algo así. O también, por ejemplo, las mujeres pues no vestían pantalón para nada. Y Ajá. una vez pues les regalaron pantalones y los quemaron en una fogata. Entonces, Sí. pues son muy extremistas. Yo me acuerdo que en la primaria, secundaria, no me acuerdo, pero yo tenía una amiga en la escuela y y le preguntamos, oye, ¿de qué religión eres? No, pues tal, para no quemar, ¿no? Y le decimos, no, pues ¿qué haces tú? Y dice, pues yo no hago nada, no celebramos cumpleaños, no nos damos regalos, no celebramos nada, absolutamente nada. Pues uno se quedó así como, ¿por qué no? O sea, medio raro, ¿no? Ajá. Y yo le decía, ¿por qué? Pues ella me decía, pues no sé. O sea, pues era más como costumbre de familia que, por así decirlo, conocimiento propio. Porque si lo supiera, pues me hubiera podido explicar. Pero sí es algo que yo diría es extremismo en cierto punto. El hecho de, por ejemplo, eso, por ejemplo, de la carne y lo de los pasteles, Ujú. es medio, pues... Sí, turbio. Sí, muy raro. Ujú. Y como les decía, eso puede generar duda y a lo mejor podemos decir, viendo todo eso, pues de qué lado me voy, ¿no? ¿Qué lado es el correcto? Ujú. La realidad es que ninguno de los dos. Ujú. Ahorita vamos a checar por qué. Hay un punto, como les decía, un área que sí es correcta, que como les decía, podemos llamar equilibrio entre las dos, que yo más bien diría que es un área, un punto correcto al que nosotros podemos acudir y en el que nosotros podemos refugiarnos. Y el primero, pues vamos a analizar la iglesia liberal o los cristianos, entre comillas, liberales. Y yo lo que les quiero mencionar es de que muchas veces una excusa que se utiliza mucho en estos cristianos es la gracia de Dios, la gracia de Cristo en la cruz, ¿no? El sacrificio, como tú decías, pues hay personas que dicen, pues Cristo ya murió y ya Ujú. no queda más que hacer, ¿no? Este es un tema antiguo que ya había lidiado la iglesia antigua, la iglesia primitiva, y es un punto que Pablo también, por supuesto, trató en su carta. Eventualmente es algo muy común del ser humano querer o orillarse a puntos comunes, ¿no? Dentro de la iglesia, pues estaba predicando ya el evangelio y había personas que decían, ok, si Cristo ya murió por mis pecados, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Hay cristianos que dicen que van a evangelizar a una cantina, a evangelizar a sus amigos borrachos Ujú. o a recurrir a su grupo de amigos antiguo para intentar predicarles, entre comillas. Y como decíamos en un episodio anterior, pueden pasar toda la tarde con ellos. Y es preocupante porque pues estás con incrédulos, Sí. ¿verdad? Es un tema peligroso porque como decíamos, a lo mejor Dios no quiera, ¿verdad? Pero que te ves envuelto en una situación violenta y te toca algún golpe, Sí. alguna herida de un arma, ¿no? Sí. Es muy peligroso. Por el lado seguro y por el lado espiritual. Porque sabemos que en 2 Corintios 6:14 dice Pablo que no nos unamos íntimamente con los incrédulos, Ujú. que establezcamos una división y de que en nuestra vida y que no podamos acudir a ellos como para relacionarnos, sino Ujú. más bien para predicarles el evangelio nada más, Sí. ¿verdad? Sí, para poder entender un poquito las consecuencias de lo que sería el liberalismo, ¿no? Del hecho de decir, no, pues no pasa nada por ejemplo, que yo vaya con mis amigos que toman, que yo sé que toman, a su cumpleaños y decirle, no, pues yo voy y pues solo mi presencia les va a hablar de Dios, pero al ratito te estás echando 3 caguamas, pues oye, o sea,
Pues realmente hay muchas consecuencias en el liberalismo porque mucha gente pues puede pensar lo que decíamos en el otro capítulo, ¿no? De que es que yo no soy tan influenciable. O sea, realmente si me ponen esto aquí, yo no me tiento a nada, Ajá. yo no peco porque la gente me lo acerque. Pero realmente vemos que bíblicamente es algo que ya está puesto. O sea, realmente nos tenemos que alejar del mundo. ¿En qué aspecto? En no adoptar sus costumbres, en no adoptar cómo actúan, cómo hablan, cómo sienten, cómo ven a las demás personas, porque para eso venimos acá, porque nosotros lo que buscamos es la santidad. Y entonces, en ese aspecto, lo que es la santidad es como alguien apartado, ¿no? Alguien diferente de los demás. Y y en este aspecto, la falta de integridad y la falta en cierta manera, ¿cómo decirlo? Bueno, el hecho de adoptar muchas costumbres por decir pues es que pues soy libre, ¿no? Gracias a Jesús soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Ujú. Puedo adoptar las costumbres que yo quiera. ¿Por qué? Porque pues ya Jesús murió por mí y yo si de repente se me prende el foco le voy a hablar de Jesús, ¿no? Ajá. O sea, realmente no. Dice Proverbios 11:3, dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad es algo que nosotros tenemos que buscar cuando vemos el camino correcto dentro de todo esto, porque ya vimos los dos caminos, ¿no? Que es un extremo y otro extremo. El hecho de no hacer nada y el hecho de hacer absolutamente todo. Y innecesariamente, cabe aclarar. Vemos que la integridad pues nos ayuda a tener un buen camino, nos ayuda a tener un camino en el cual Dios siempre esté, en un camino en el cual estemos siempre respaldados por Dios, porque Dios siempre va a respaldar a las personas que estén obedeciéndole correctamente. Como nos dice Jesús, de que el que le ama obedece sus mandamientos. Entonces, en ese aspecto yo creo que la integridad entra en el hecho de ser alguien obediente delante de Dios, alguien que, como te digo, como corresponde, como alguien se imaginaría a un cristiano, porque cuando nosotros nos imaginamos un cristiano, nos imaginamos a alguien que se está peleando, que está haciendo, está gritando, o está diciendo groserías, o está tomando, sino realmente todo lo contrario. Nos imaginamos una persona tranquila, serena, comprensible, sentimental en ese aspecto, porque lo podemos ver en infinitas series, en infinitos películas, como por ejemplo Los Simpson. Y Ujú. ponen como ponen a Flanders como alguien muy blandito, ¿no? Como alguien muy muy así, muy blandito. Y eso es lo que nosotros debemos de reflejar hacia las demás personas, no el hecho de decir, no, pues gracias a Jesús soy libre, tú también lo eres, pues puedes hacer lo que quieras, nada más acepta a Jesús. Dile a Ujú. Jesús que venga a tu corazón y con eso pues ya la hiciste, ¿no? Ya puedes hacer lo que tú quieras. Pero pues realmente no. Sí, es que muchas veces como cristianos, como personas que creen en Dios, creemos que al llegar a los pies de Jesús, Ujú. ya todo desaparece, ¿no? Y todo se vuelve en modo fácil, ¿no? Ajá. Que ya no vas a tener con quién pelear y que todo se te va a resolver como por arte de magia, ¿no? Dios, varita mágica, Sí. tú le crees y ¡pum! Ya todo es color de rosa, todo es modo Disney, ¿no? Ujú. Cuando realmente no es así. Me acuerdo mucho de la historia de Caín y Abel, ¿no? Ujú. No había mucha gente, ¿no? Y aún así, estaba esta. Me acuerdo mucho de lo que le dice Dios mismo a Abel, ¿no? Ujú. A Caín, perdón, cuando le ofrece ofrecen los dos el sacrificio, ¿no? Uno es aceptado y el otro no. Sí. Y Dios le dice, pues realmente el pecado está a tu alrededor. Es tu decisión tomarlo, es tu decisión domarlo, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros, esa es nuestra decisión, ¿no? El pecado va a estar siempre al acecho, va a estar afuera, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptarlo? ¿Vamos a decir, bueno, pues sí lo hago, al fin todo me es lícito, pero no todo Ujú. me conviene, ¿no? Ujú. Pero nos quedamos ¿no? con la primera parte, pues todo me es lícito, ¿no? Sí. Sí. Y entre esa parte que mencionabas de la gracia, ¿no? Pues ya Dios me perdonó, ni modo que no me perdone echarme 2 caguamitas, ¿no? Pues no, tienes que vivir en una integridad, ¿no? Como nos menciona en Hebreos,
10:10 dice, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre, ¿no? Brinco al versículo 14, dice, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. O sea, estamos en un proceso, no que ya nos toca y ya no volvemos a pecar, ¿no? Sí. Sino que es una constante, debemos ir perfeccionándonos día tras día tras día, ¿no? No solamente, pues hoy me levanté santo y pues hoy nada me toca, ¿no? Ujú. Sino realmente qué mi esfuerzo, dónde está, qué es lo que yo voy a hacer. Muchas veces creemos que ya con el hecho de, pues, oro en la mañana, ya con esa le hice para todo el día, ¿no? Y me leo un versículo y eso me va a ayudar a soportar lo que venga en todo el día, y de repente ya estás diciendo maldiciones, ¿no? Ya Ujú. estás diciendo chistes muy oscuros o muy colorados, no sé, Ajá. para no decirlo de otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que Dios nos llama a santidad, ¿no? Nos Sí. llama a santidad, nos llama a perfeccionarnos diariamente. Sí. Ujú. Y ese es su sacrificio. Ahora, ¿cuál es nuestro sacrificio? Nosotros sí nos estamos sacrificando por hacerlo, porque al final todos podemos en algún momento tener una debilidad y nos cuesta trabajo. Sí. Y nos toca a nosotros sacrificar eso, ¿no? Exacto. Con respecto a ese punto, pues el huir del pecado es, yo creo que imposible, al menos en esta vida. En esta vida es imposible. Porque, bueno, ¿a quién podríamos poner como ejemplo del Nuevo Testamento, aparte de Jesús? A Pablo. Pablo escribió demasiadas cartas, me parece que 12, 13 cartas del Nuevo Es Testamento. casi todo el Nuevo Testamento. Bueno, todo, casi todo, sí. Y en Romanos 7, 19 al 21 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Ajá. Entonces, nos damos cuenta de que Pablo, el mismo que vio a Jesús, el mismo que fue renovado por Jesús, el mismo que fue después lleno del Espíritu Santo, que se bautizó, que predicó sobre Jesús, en Roma sigue pecando, queriendo hacer lo que él quería, hacia lo contrario. ¿Por qué? Porque pues aquí se nos habla de una naturaleza pecaminosa que siempre habita dentro de nosotros Ujú. y que va a seguir habitando hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Entonces, en ese aspecto, hablando del punto del que tú hablabas de la persona que no quería salir porque no quería pecar, pues de todos modos, en ese caso, pues incluso consigo mismo tendría que estar incómodo. Y de hecho ese es el punto del cristianismo, el hecho de estar incómodo con uno mismo, de decir, Ujú. ok, yo no soy alguien que tú digas limpio, yo no soy alguien puro, yo no soy nada, y vienes y conoces a Jesús, que fue completamente limpio, completamente puro, sin pecado, y eso es lo que nos remuerde la conciencia, y eso es lo que el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos remuerde para poder cambiar y poder ser un poquito más aceptos delante de Dios con nuestras obras, porque realmente salvos nos hace Jesús, pero yo diría que el trabajo que nos toca es afinarnos un poco, afinarnos constantemente, afinarnos en qué aspecto, en el hecho de la santidad, de ser Ujú. diferentes, Sí. de podernos apartar de las costumbres del mundo y en ese aspecto yo diría que nadie, bueno, yo no, sino la misma Biblia nos lo recuerda constantemente, nadie está exento de pecado. Y yo recuerdo un versículo del discipulado, de que porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado viene desde el nacimiento. Entonces, ¿por qué nosotros pensaríamos, yo me quiero alejar de todos los pecadores si nosotros mismos lo somos desde que nacemos? Ujú. Realmente sería así como de que ves un bebé y ¡ah, un pecador! No, pues no, o sea, Pecadorcito. un pecadorcito. No, pero en ese aspecto nadie está exento, pero no por ello vamos a decir, pues como ya viene de mi naturaleza, lo voy a aprovechar. Lo voy a explotar. Sí, lo voy a explotar, exacto. No, sino el hecho de esa constante batalla de decir, pues es que, pues, el Diego interior me dice una cosa, pero el Espíritu de Dios que habita dentro de mí me dice otra completamente. Sí. Es a lo que Lutero decía que se llama, o él lo nombraba como una dualidad,
Ajá. dentro de nosotros, porque está por un lado el Espíritu Santo, que es la justicia de Cristo en nosotros, que nos dice o que nos llama todo el tiempo a hacer lo correcto, Ujú. y por el otro lado la naturaleza pecaminosa de uno mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Uno nunca, por sí mismo, nunca es justo si no es por a un agente externo que es el Espíritu Santo, Ujú. y uno tampoco, y el Espíritu Santo por otro lado, pues es otra cosa, ¿no? Completamente distinta. Sí. Me llamó la atención algo que ambos dijeron, que es de que Cristo se sacrificó por nosotros y nosotros qué estamos haciendo al respecto. Sí. Que es lo que tú decías de que las obras pues nos ayudan a afinarnos. Ujú. Yo me acuerdo mucho de una canción viejita bueno, no tanto, ¿verdad? Pero sí que escuchaba cuando estaba más chamaco, Ujú. de Van Craft, que se llama Arde en mí, que hay Ujú. una partista que dice, quiero valer la pena en tu sacrificio. Y no es como que se pueda valer la pena en el sacrificio, ¿verdad? Pero yo lo tomo, y de seguro así con esa intención lo escribieron, como con una necesidad o un impulso apasionante de vivir una vida de acuerdo o digna de lo que es el Ujú. Evangelio, ¿no? De Sí. acuerdo a la gratitud que uno tiene con Dios, Ujú. y es la manera en la que uno pues quiere o anhela ser cada día más como Cristo. Sí. De hecho, es lo que la Biblia nos indica. Más adelante es un versículo que tengo aquí en mis notas, que dice que pues vamos a ir creciendo hasta la estatura de Cristo, ¿no? Imagínate. Ujú. Y yo una vez escuché, no me acuerdo quién lo dijo, que el proceso de un hombre nunca termina hasta el día de su muerte. Ujú. Y es como que el proceso va caminando y va escalando hasta el día que lo alcanzamos y hasta ahí morimos, ¿no? Ujú. El versículo que leíste de Romanos 7 fue, Ujú. que dice Pablo que quiero hacer lo bueno, pero muchas veces la dualidad, Sí. del lado pecaminoso me lo impide o me quiere alejar, ¿no? De las cosas celestiales. Ujú. A veces quiero orar y mi carne no tiene ganas, ¿no? O esas cosas. Ujú. Los liberales lo usan mucho para Sí. abogar a Sí. causa de hacer lo que ellos quieren. Sí. Pero eso precisamente Pablo, pues en un capítulo antes lo aclara, ¿no? Y eso es leer en contexto. Ujú. Pablo, les digo, ya había tratado con eso y es un problema común. En Romanos 6, versículos 1 al 2, y dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, no podemos leer ese versículo sin Ujú. ¿Qué dice este versículo? Bueno, ¿cómo es posible que nosotros, habiendo muerto a nosotros mismos y habiendo resucitado en una nueva criatura, sigamos aún en estas cuestiones de pecado, Ujú. ¿no? ¿Cómo vamos a seguir pecando para que la gracia nos cubra más, ¿no? O para que alcance, porque siempre alcanza. Ujú. No es así. Nosotros ya no podemos vivir a eso porque es una contradicción a nuestra nueva naturaleza. Es Sí. una cuestión, pues, diferente completamente. Nosotros ya no somos lo que éramos antes. Hemos pasado de la oscuridad a la luz. Sí. ¿No? Ya no somos esas personas dispersas, en oscuridad, confundidas, Ujú. no nacidas, sino que ahora somos todo lo contrario. Sí. Somos parte del rebaño de Dios, nos ha elegido, somos hijos de Dios, somos portadores del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, somos cuerpo de Cristo, somos iglesia, somos esposa de Cristo, somos destinados al cielo, somos herederos del reino de Dios. Y eso pues no tiene nada que ver con las tinieblas. Ujú. Es precisamente lo que leíamos en 2 Corintios 6:14, que lo mencioné hace rato, que dice que cómo nos vamos a unir con un incrédulo en una relación íntima, ya sea de noviazgo, ya sea de amistad, ya sea de cualquier tipo de relación. No podemos, ¿sí? Y pues evidentemente si no podemos, pues ¿qué hacemos ahí? Sí. ¿Verdad? Y luego sigue diciendo que tiene que ver Cristo con el diablo, que tiene que ver el templo de los ídolos con el templo de Dios. Nada que ver. Sí. Ya no somos, o sea, es cuestión de pensar un poquito también, es cuestión de lógica. Si ya no somos hijos de oscuridad, ¿por qué seguimos haciendo las obras de la oscuridad? Sí. Eso Sí. es precisamente... Y en ese hay que aspecto me recuerda mucho a lo que hablábamos el otro podcast sobre de que esta doctrina solamente se basa en ciertos versículos, pero los demás no los toques. Sí. O sea, es como de que pues nada más fíjate aquí y de ahí para allá ya no veas. Porque son como cosas que alguien medio entendió así y dijo, pues aquí me voy a quedar. Y en ese aspecto es, como lo decíamos en el otro episodio, es peligroso en ese aspecto, en el hecho de tomar una doctrina de solamente Un una versículo. pequeña parte de la Biblia, un Aislado. versículo, sí, y que completamente va
dependiendo de la interpretación de alguien nada más, de una persona, pueda ser así y estas personas pues obviamente nos damos cuenta de que en este aspecto no concuerda con lo que deberíamos de ser o lo que deberíamos de estar haciendo. Sí, también aclarar de que, o sea, a esto yo lo llamo abusar de la gracia, ¿no? No podemos hacer eso no porque la gracia no nos alcance, ¿verdad? Porque la gracia de Cristo es suficiente. Pero tampoco, y eso yo sí diría que es un gran pecado, podemos pisotear la gracia de Dios o despreciar el regalo de Dios. No es que nos vayamos a perder si resbalamos, pero tampoco podemos despreciar el regalo de Dios y eso sí es un gran pecado. Sí. ¿Verdad? Hay personas que, yo estudiando un poquito el tema del catolicismo, el catolicismo pues dice de que en cuestión en el bautismo, la justicia de Cristo es como que soldada, por así decirlo, o sea, se hace parte de ti, en tu alma, y ya tú, o sea, tu persona, la justicia es intrínseca en tu alma. O sea, no es Cristo, sino que Dios hace un milagro y algo así, ¿no? En ti. Y hay personas, pues, que del lado del catolicismo que critican muchas veces el lado del protestantismo porque precisamente los liberales se bautizan y luego hacen lo que quieren. Y ellos dicen, bueno, no es como que el bautismo nos salve completamente porque pues una vez que, dice la doctrina de los católicos, una vez que pecas pues te manchas y esa justicia ya no está en ti. Bueno, sí está, pero estás manchada y tienes que hacer actos pues de, se le llama penitencia o algo así. Te tienes que purificar a ti mismo y bueno, hay un rollo detrás, ¿no? Y ellos dicen, bueno, no es como que el bautismo nos haga completamente salvos, pero mínimo nosotros no lo pisoteamos, vaya. Y eso es muy, muy doloroso para nosotros que tratamos de vivir una vida santa, que tratamos de vivir una vida íntegra y sobre todo en esta iglesia que se inculca mucho el mensaje de la santidad, porque imagínate que un católico te diga eso, o sea, tú que se supone que vienes saliendo de eso y que alguien te diga, oye, ¿cómo vas a pisotear eso? Un regalo de Dios que es el milagro del bautismo, que ellos llaman así, ¿cómo es posible? Y eso yo lo podría aplicar de alguna otra manera aquí, porque muchas personas en cuestión de la gracia la toman, la reciben y dicen, ya puedo hacer lo que quiera, pero eso también es pisotear la gracia de Dios. Y eso sí es un pecado muy, bueno, yo diría que es un pecado muy grave. Sí. Y se me viene a la mente a lo mejor el versículo de Hebreos que dice que no es posible que participes del Espíritu Santo y que, bueno, muchas cosas y que luego lo rechaces y que finalmente pues te salgas del camino. Sí. ¿Verdad? Dice, ya no hay más justificación para ellos. Sí, es como querer volver a derramar la sangre de Jesús, dice, ¿no? Sí. Sí es algo muy, muy grave y en este aspecto, como lo que tú decías sobre lo que hablabas sobre la canción de Evan Kraft. No lo voy a tomar como ejemplo a Evan Kraft, ¿no? Pero a lo que yo voy, es que, por ejemplo, nuestra iniciativa, nuestro pensamiento, es decir, pues no hay obra que pueda llegar a ser similar a lo que Jesús hizo por nosotros. Pero por ese mismo conocimiento de saber de que somos realmente poca cosa y de que Jesús hizo tanto, nosotros es imposible que hagamos algo similar o semejante a lo que Jesús hizo. Pero ese mismo pensamiento de decir, pues, es que, ¿cómo te lo devuelvo? Es como el hecho de decir, pues, ok, te lo voy a devolver, ¿cómo? Voy a vivir para ti, voy a cambiar para ti, voy a hacer como tú me lo pides. ¿Cómo me lo pides? Pues está obviamente en la Biblia, en toda la Biblia, no solo unos versículos. En este aspecto, ese es el pensamiento que nosotros llevaríamos. No el hecho de decir, con mis obras voy a tratar de saldar lo que Jesús hizo por mí. No, porque realmente quien en realidad ha entendido lo que Jesús hizo ha entendido que realmente es imposible para nosotros saldar nuestra deuda delante de Dios. Que es el hecho de que el Hijo de Dios haya venido por nosotros para limpiarnos. Es algo imposible de saldar. Pero lo que nosotros tenemos en pensamiento es decir, ok, tú lo hiciste por mí, ahora yo lo que voy a tratar de hacer va a ser esto. ¿Qué es esto? Tratarme de santificar y tratar de ser un poquito más lo que tú me pides, dejar de ser yo y ser más tú. Y eso es yo creo que el pensamiento constante y eterno de un cristiano, el hecho de decir estoy completamente en deuda delante de ti, no hay cosa que me pueda poner que
que pueda saldar lo que tú hiciste por mí, pero al menos voy a tratar de como he entendido lo que tú hiciste por mí, voy a Sí. tratar de hacer Por lo lo menos que tú por me pides. gratitud. Sí. Ahorita que estabas diciendo eso, me estaba acordando de la parte de cuando David voy a leerlo, es segunda de Samuel 24:24, dice, y el rey dijo a Arauma, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. En esta parte él estaba viendo al ángel, ¿no? Al ángel de Dios y que estaba en esa zona y él quería ofrecer ahí sacrificio y le dice a Arauna, pues tenlo, ¿no? Y hasta los animalitos. Pero David lo entendió, ¿no? No voy a hacer algo que no me vaya a costar, ¿no? Entonces, nosotros realmente lo que estamos dándole a Dios, ¿qué tanto nos cuesta? ¿Qué tanto nos estamos sacrificando, ¿no? Sí. ¿De qué nos estamos conteniendo? Porque muchas veces hay gustos, ¿no? Que tenemos Ujú. y que sabemos que a veces van en contra de Dios, ¿no? Sí. Que el deporte es uno de los más comunes, ¿no? El fútbol, ¿no? Ujú. Clásico que el clásico es en domingo, ¿no? Sí. Y es en tiempo De culto. de culto. Y ese día las iglesias se vacían porque pues van al clásico, ¿no? Ujú. Entonces, ¿dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está lo que le estás ofreciendo a Dios? Dios no te está pidiendo que le traigas tus animalitos, como ahorita decíamos, Ajá. pero ahorita nuestro sacrificio es distinto. Ujú. Son nuestros gustos, son Sí. lo que nos agrada, ¿no? Sí. Eso por un lado del deporte, así puedes agarrar de cada persona un gusto, porque todos en algún momento tenemos algo que ofrecer. En mi caso, los videojuegos, ¿no? Ujú. Yo le dedicaba muchísimo tiempo a los videojuegos y a la lectura, pues no. Y a la Ujú. oración, pues menos, ¿no? Si no hay Ujú. lectura, no hay oración. Entonces, entendí, ¿no? Cuando llego a la iglesia, el pastor me dice, ¿y qué tal oras? ¿Y qué tal lees? Y dices, pues, no, pues nada más oro por los alimentos, ¿no? Y leo, pues, cuando vengo a la iglesia. Pero, ¿y en la semana? No, pues, no. Todas las tardes de 4 a 2 de la mañana jugando. Entonces, dices, oh, caray. Y cuando el pastor me dice, ok, tienes que empezar a leer. Y yo, híjole, pero, pues bueno, Ujú. era mi sacrificio, ¿no? Ya empezaba a dejar de jugar para ponerme a leer. Sí. Era mi sacrificio. A cada uno nos pide algo. Todos Ujú. tenemos algo que sacrificar. Todos tenemos algo que le podemos ofrecer a Dios. Ujú. Ese tiempo dedicárselo a Él. Sí. Y muchas veces duele. Duele Sí. un montón. Sí. Y Cuesta trabajo. muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque son nuestros gustos, ¿no? Porque son lo que nos agrada, en lo que nos podemos encontrar un deleite, digámoslo así. Ujú. Y cuando te dicen, esa parte, Dios dice, la quiero, híjole, como que Ujú. hay un choque emocional, ¿no? Como que Sí. hay la dualidad que ahorita se hablaba de decir, híjole, sí lo hago o no lo hago, pero pues no afecta tanto, ¿no? Ujú. Y llega un momento en el que si estás en una lectura correcta, en una oración correcta, constante, dices, va, lo voy a hacer, ¿no? Y al principio pues es costoso, pero trae sus beneficios a la larga, Ujú. ¿no? Empiezas a entrar en una intimidad con Dios y empiezas a mejorar, empiezas a responder, ¿no? Eso que te costaba, obedecer a tus padres, obedecerle a Dios mismo, Ujú. cambia totalmente. Entonces, el sacrificio te va a llevar a cosas buenas, ¿no? Cuando Sí. lo haces para Dios realmente. Sí. Sí, en ese aspecto yo también me acuerdo mucho de que a mí me encanta la música. Bueno, me encantaba. Ahorita ya casi no escucho. Pero me encantaba mucho la música y yo era de esos viejitos que las descargaban y las tenían en una memoria. Tenía como 8 o 9 gigas. Y cuando llego aquí, pues me empiezo a dar cuenta de que pues no oyen nada así. Y yo dije, pues, híjole. Y me pongo a leer y me doy cuenta que pues nada que ver, ¿no? Y yo me quería aferrar con uñas y dientes. Yo decía, pues es que pues me están chidas, no pasa nada, pues me gustan. Pero pues ya cuando el Espíritu de Dios ha entrado en ti, ya es como de que de verdad lo tienes que dejar. Y
Y llega el momento y sí, como tú dices, cuesta dejar muchas cosas. En mi caso fue la música, los videojuegos, no sé qué más. El estar solo, a mí me encantaba estar solo. Pero pues obviamente el estar aquí no es así como de que, oye, Abraham, no te me acerques tanto, pues no. Sino de ese que pues estar atento a las personas, ayudar a las personas y también dejarnos ayudar. Y esos son ciertos sacrificios que, bueno, para mí podrían ser estos, para ti podrían ser otros. Pero, por ejemplo, en ese aspecto siempre hay algo que dejar. Porque, bueno, lo escuchamos varias veces en la prédica. Dios no quiere solamente una parte, un 90% de tu corazón, un 80%, sino lo quiere todo. Y unas personas lo dirán, caray, pues qué egoísta, ¿no? Pero Ajá. es que realmente, si tú conoces a Dios, Sabiendo ves- quién es Él, teniendo una ves- perspectiva. es que de verdad es demasiado impresionante cuando te pones Sí. a pensar por qué Dios quiere tal cosa, Sí. por qué Dios pone todo esto. Porque si nosotros, por ejemplo, decimos, ok, voy a ver el primer mandamiento. El primer mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y me parece que hay un versículo que dice que sobre este mandamiento se encierran todos. Y tú dices, pues, ¿cómo, no? Pero es que si tú amas a Dios, vas a amar a las demás personas. Y por tanto, vas a respetar a las demás personas, vas a respetar a Dios, vas a obedecer a Dios. Y ahí va la escalerita. Y tú vas a cambiar. Y de verdad, cuando te pones a pensar, más que a juzgar, si te pones a analizar los pensamientos de Dios, los mandamientos de Dios, los planes de Dios, es impresionante y de verdad es algo impactante que nosotros lo podemos ver en nuestra vida. El Sí. aspecto de, por ejemplo, si yo, el Diego de ahorita, tuviera las canciones todavía, no estaría aquí, probablemente. No Ujú. leyera, no tuviera conocimiento, Dios no me hubiera dado conocimiento, Dios no me hubiera dado muchas cosas, pero todo eso vino a través de ese sacrificio y todos hemos recibido bastantes cosas que yo diría que son el triple, el cuádruple de buenas que de lo que dejamos. Y es algo que yo diría, o sea, hasta cierto punto cuesta, pero realmente vale muchísimo la pena. Sí, precisamente esto se llama, como adelantamos desde un principio, ser santos, es santidad. Ujú. Claro. Prácticamente. Y eso, pues muchas veces en la cultura actual, pues se tiende a entender como algo inalcanzable. Ujú. Uno dice un santo y se imagina una persona que no salía de la iglesia para nada y que se ganó el título de verdad, ¿no? Ujú. Por algo que hizo. Pero nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Ujú. Nosotros sabemos de que sí puede haber un poco de verdad en eso, que ya lo vimos. O sea, una persona santa pues es una persona que intenta vivir una vida íntegra de acuerdo a Dios, que es coherente en que ya no vive en oscuridad, sino al revés, en luz y Ujú. todo eso. Pero no es una persona inalcanzable, sino que es una persona simplemente que fue salva por Cristo. Y como les Ujú. decía, es un término difícil tal vez porque la cultura pues lo ha hecho inalcanzable, pero no lo es. Ciertamente pues es algo que no depende de nosotros, sino de Cristo mismo. Y pues obviamente de que nosotros hayamos dado el paso de fe primero, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2 y en casi todas las cartas de Pablo, en el que Pablo nos deja en evidencia de que nosotros los que hemos creído somos santos y somos santificados. Ujú. Y esta palabra, para tal vez dar un poco más de claridad al asunto, siempre tiene una connotación o una significado a ser diferentes o apartados de todas las demás cosas. Por Ujú. ejemplo, en el Antiguo Testamento se consagraban muchas cosas para el servicio especial de Dios. Ujú. Se consagraban utensilios de plata, tenedores y todo eso, ¿no? Sí. E incluso hay una parte que dice que hay unos palos de madera recubiertos de oro, ¿no? Que son consagrados para cargar el arca, que se pasaban a través de los Ajá. anillos y que se cargaban, eran 2 palos. Sí. Y por ejemplo, yo una vez escuché a una persona decir, ¿un palo para qué te sirve? Pues para bajar un mango, ¿no? Ujú. Para, no sé, para enderezarte una pata, para ponerlo a un lado de una planta. ¿Para qué más te puede servir un palo? Para usos medios así como que muy Por casuales. si vas Ajá. en una moto y te corretean. El perro, no sé, o sea, es un palo, Ajá. ¿no? Pero un palo consagrado, un palo apartado para Dios, es de uso dedicado y especial para lo que se le definió, Ujú. ¿sí? Y Dios dijo, el palo es para esto y el palo es para eso. Ujú. No se sale de su uso y eso es ser apartado.
es diferente a todos los demás palos, Sí, ¿verdad? sí. Y esto es el versículo que yo quería leerles, que es el de Mateo 5:13, y es Jesús diciendo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y sigue diciendo en el versículo 16, hagan brillar su luz, porque luego nos compara con candeleros, Ujú. hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En pocas palabras, si tú que eres santo, que eres con un propósito específico, no cumples ese propósito, no sirves para nada. Ujú. Dice, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee, Ujú. ¿sí? Y pues sigue diciendo, hagan brillar su luz, ¿sí? Para que puedan ver verdaderamente la gente las obras de ustedes, ¿verdad? Ujú. Y alaben al Padre que está en el cielo. En pocas palabras, pues es eso, ¿verdad? Sí, sí es... Es que ahorita que estabas diciendo eso de, hace bastante tiempo, cuando éramos niños, a mi mamá le regalaban potecitos de miel y no sé si ustedes sepan que la miel no se puede pudrir. Ujú. Es de las únicas cosas que no se puede pudrir mientras esté pura. Ujú. Y entonces pues nos gustaba, ¿no? Meterle la cuchara y comértela. Una cuchara porque con eso tienes por empalagarte, ¿no? Ujú. Y un día, agarramos una cuchara, la lavamos, pero no la secamos. Y entonces la metimos y ya, nos echamos. En esa pequeña gotita que cayó de agua en la miel, fuimos, yo creo, pasaron una semana, yo creo, y queríamos otra vez miel y le agarramos la cuchara y ¡tas! Chocó, ¿no? Se hizo piedra la miel. Y es lo que ahorita que lo mencionabas así, cuando nosotros no entregamos el 100%, que queda esa pequeña porción, nuestro corazón se puede volver de piedra, se puede volver duro. ¿Por qué? Porque no estamos entregando el 100%, porque estamos dejando un hueco por el cual ya ahí ya se puede colar cualquier otra cosa, ¿no? Ujú. Si hay algo hueco, cualquier cosa lo puede rellenar, ¿no? Si no es Dios, pues el enemigo del diablo, ¿no? Te puede llegar y por ahí colarse, por esa rendijita que dejaste, por ese pedacito, ese 10%, ese el 1% que no le quisiste entregar a Dios, por ahí, y de repente ya estás pecando, ¿no? Y no entiendes por qué. Es bien sencillo, no entregaste el 100%, te quedaste con un 10% para ti, te quedaste con algo, con algún gusto, con alguna persona, ¿no? Ahorita tú lo mencionabas, el yugo desigual. Te quedaste con amistades muy íntimas que, pues yo me voy a la fiesta con ellos. No voy a tomar porque soy cristiano, ¿no? Ujú. Puro Ujú. refresquito. Pero de tanto tiempo que convives con ellos, en algún punto, ese refresquito, pues échale poquito Ujú. para que no se te suba. Y de repente, ¿no? Ya échale poquito refresco para que medio sepa, ¿no? Pero realmente es esa parte. Cuando no nos quitamos totalmente esa parte de nosotros, de nuestros gustos, de nuestra prioridad, Ujú. entonces ahí es donde nosotros podemos fallar, donde nosotros podemos equivocarnos y entrar en pecado. Empiezas con pecado sencillito, ¿no? Dices, no, pues una mentirilla piadosa, una blanquita, y de repente ya estás robando y de repente ya se escaló, ¿no? Y va escalando, ¿no? Ujú. Y no entiendes por qué. Es esa parte, ¿no? Que dejaste esa poquita de cosa que te empezó a pudrir y de repente ya estás perdidísimo, ¿no? Ujú. Sí, precisamente, como les decía, pues es una cuestión de diario crecimiento y esfuerzo de parte de uno. Ujú. No es ya me salvó y ya puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Porque Ujú. como dices, o sea, podemos ir de mal en peor y podemos terminar peor que antes de conocer de Cristo, Claro. Sí. con el corazón completamente endurecido. Existe este versículo en Efesios 4:13 que dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Hay un punto culminante en nuestra vida en el que, valga la redundancia, pues
termina la vida y es cuando uno como hijo de Dios pues ya cumplió, ¿no?, su propósito aquí en la tierra, y ese propósito siempre va acompañado de crecimiento. Un crecimiento que llega a un punto y a una estatura correcta y a una estatura que es semejante a la de Cristo, ¿sí? Hay otro versículo en 1 Corintios 11:1 que dice, Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿sí? O sea, es un tema pues ya no de evadirlo, es un tema importante, es un tema fundamental de uno como cristiano, porque como decíamos es algo característico. ¿Cómo podemos no ser amables? ¿Cómo podemos no ser suaves, hospedadores, entender a las personas que están pasando por una situación, ayudar a personas que necesitan apoyo? La fe pues es no nada más de decir yo creo, sino de obrar de acuerdo a esa fe verdadera. Y eso pues afecta tanto a miembros como a líderes, ¿sí? Y como les decía, es preocupante los líderes porque son la imagen de la iglesia, por así decirlo, y ellos pues representan a la congregación, vaya. Sí. Y es causa de que muchas veces es pisoteado el evangelio, porque la gente nunca mira a la persona, mira a lo que predica generalmente, y esto es muchas veces vamos a decir, por morbo, porque pues quieren criticar al cristianismo, ¿no? Muchas veces es el sesgo que ya la gente tiene de que no, es que el protestantismo, ya sean católicos, ya sean no creyentes, todos tienen ese tipo de sesgo, ¿verdad? Y siempre buscan estar picoteando de alguna manera el cristianismo. Y les digo, o sea, sobre todo los líderes tienen una importante posición, y es una carta de presentación prácticamente. Sabemos los cristianos que no de Cristo, o sea, no es como que nosotros seamos, ¿cómo decirlo?, dignos porque fallamos, ¿verdad?, de representar completamente a Cristo, pero de alguna manera sí lo somos para los que no son cristianos. Y para los que sí somos, pues los líderes no son como la justicia encarnada tampoco, pero sí tienen que ser el ejemplo también adentro de las congregaciones, ¿verdad? Y esa es una verdad que muchos cristianos, como les decía, no quieren aceptar, incluyendo líderes. Si la cabeza está mal, tengan por seguro que más para abajo no va a estar bien. Siempre es importante pues llamar a los líderes a la santidad, a la integridad, porque hay personas, y a mí me tocó ver muchas veces a personas que decían que eran líderes, que muchas veces no estaban en el servicio de oración. El servicio de oración, yo me acuerdo que en una iglesia en la que asistimos se llevaba a cabo el viernes en la noche, y pues siempre habíamos 10 personas o 15, si acaso, y nosotros éramos 6, o sea, éramos la mitad. Entonces, ahí yo recuerdo nunca haber visto a algún líder. Ya después, pues, me acuerdo haber visto por ahí al hijo del pastor y a la hija del pastor, pero en todos los años de que estuve yo en esa reunión como niño, porque no pues era un niño, y sí me di cuenta, no había ninguna persona de las que, por ejemplo, recibían en la entrada de los sugieres. Los de la alabanza rara vez, también 2 o 3 personas de la alabanza. El pastor también 2 o 3 veces también estaba, porque era otra persona la que lo llevaba, y así por el estilo. Sí, y en ese aspecto yo creo que serían las primeras personas que te esperarías topar, ¿no? Al Exacto, menos. Claro. O sea, imagínate, vas llegando y te dicen, ven te dice el mismo líder, ven a la oración los viernes en la noche. No voy a estar, pero ven tú. Pues, así como de, pues, ¿qué onda, no? Y bueno. Yo no, pero tú sí. Ahorita, me gustaría poner este pensamiento de que la santidad y la integridad van de la mano. Tienen que ir de la mano siempre. Porque, bueno, ahorita me acordé de Pedro, cuando recién estaban, de que había muchos judíos y muchos gentiles, pero de repente llegaban los judíos y Pedro se acercaba un poquito más a los judíos, adoptaba costumbres judías, y hasta que no llegó Pablo que fue que le dijo, oye, pues ¿qué te está pasando? ¿No? O sea, no deberías estar haciendo esto. Sí. Ahí era una falta de integridad con su mensaje. ¿Por qué? Porque lo que estaba predicando era de que Jesús había muerto por todos, y ahora la salvación estaba disponible para todos, judíos y gentiles.
Y el hecho de que esa falta de integridad, al hecho de decir una cosa y accionar de otra manera, que es como de darle preferencia a los judíos, era algo que desde entonces era como pues señalado, ¿no? Y en este aspecto, como tú dices, los líderes deberían de ser un poquito más los que deberían de decirles, pues oye, te está faltando esto, ¿no? Y con gran razón, porque pues oye, ¿qué te hace falta para ser un líder? Llevar tiempo, haber leído la Biblia, obviamente, porque pues oye, si me dices, soy líder y no he leído la Biblia ni una vez, pues es así como de, pues, ¿por qué estás ahí, no? O sea, si estamos hablando de una iglesia bíblica, pues ¿por qué tú estás ahí si ni siquiera conoces a la Biblia? ¿Me entiendes? En ese aspecto yo creo que es a los que más se les debería de exigir, pero no a los únicos. Porque, por ejemplo, hay personas que están aquí desde hace mucho tiempo en una iglesia, que han escuchado mucho de la palabra, que te pueden decir que han leído tantas veces, pero ves en su accionar una falta de integridad. Ajá. Falta de integridad en ese aspecto de qué, de que, por ejemplo, te dicen, no, pues yo llevo 3 años, 4 años, voy a poner mi ejemplo, 3 años, bueno, casi 3 años, casi 3 años conociendo a Dios. Y me ves en la calle y no te pelo, o si me pides algo, yo te digo completamente, ni me hables ni me pidas nada, o sea, realmente no. O me ves y trato mal a las personas, o hablo mal, o sigo teniendo mismas costumbres de antes, es así como pues, que no cuadran, ¿no? Y a eso es a lo que se le llama una falta de integridad. Falta de integridad en el aspecto de que, por ejemplo, una persona íntegra que conoce a Dios es alguien que tú dices, desde su actuar puedes ver cómo es completamente diferente a lo que el mundo te ofrece. Porque muchas veces el mundo te ofrece cierta comodidad, pero con groserías. Puedes decir, no, pues te acercas con el tío de tal y te acercas y te saca una plática buena, pero dice groserías. O sea, te hace sentir cómodo, pero habla así. Pero nosotros, las personas que deberíamos de ser íntegras, deberíamos de reflejar el amor de Dios a través de nuestras acciones. El aspecto de, por ejemplo, como tú decías, de que nosotros tenemos que estar escalando constantemente hasta llegar a la estatura perfecta del varón perfecto que es Cristo. O sea, llegar a ese punto, sabemos que es algo muy complicado. Es muy complicado, pero es algo que nosotros debemos estar buscando constantemente. Y el hecho de que nosotros en nuestro pensamiento digamos, es imposible, o sea, fíjate quién es Jesús. Pero nosotros debemos decir, ok, al menos debemos de reflejar un poco lo que Él es para las demás personas, lo que Él es y que la gente lo pueda ver al menos en nuestro accionar. Porque de hecho se nos habla de que nosotros somos cartas vivas para las personas. Sí. Entonces nosotros tenemos que ser como la carta de presentación de decir, ok, Dios me pide ser como esta persona, como es esta persona, grosera, borracha, no, pues no. Sino pues obviamente alguien atento, alguien amoroso, alguien comprensivo, alguien todo esto, que es complicado, repito, porque ya lo dijimos, tenemos una naturaleza pecaminosa y hay cosas que sí, Dios cuando llega a nosotros se nos van, nos quita, pero hay cosas que sí de plano vamos cargando, por ejemplo, la paciencia, el amor a los demás, el soportar a los demás, porque muchas veces es muy complicado y es algo que esas cosas u otras Dios nos las deja. Pero en ese aspecto la integridad es vital al tú llamarte cristiano. Es algo que no puede ir separado. Porque si tú dices eres cristiano y actúas de una manera completamente, te hace falta integridad. Entonces en ese aspecto yo diría, la integridad va de la mano con la santidad. Sí, precisamente. Y eso, como decías, fe viva o muerta es lo que... por lo que te das cuenta de una fe genuina, ¿no? Uh-huh. De una vida cristiana verdadera. Uh-huh. Y eso pues es muy esencial. Yo creo que eso es a lo que culmina el mensaje. Sí, ahorita que decías eso, hay una banda de metal cristiana, obvio, se llama For Today, que en una parte de sus canciones dice: nosotros somos la única forma de que el mundo puede ver el rostro de Cristo. Uh-huh. Ahorita hablabas de cartas, ¿no? De presentación. ¿Qué cara estás dando? ¿Cómo te estás mostrando al mundo? ¿Cómo estás mostrando a Dios en ti obrando, no? Uh-huh. Haces lo mismo que venías haciendo, pues, pa' cartita, ¿no? Mejor así déjala, ¿no? Y
Ahorita quiero leer primera de Pedro 5:2. Dice, cuiden el rebaño de Dios, que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con un buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Nos deja una responsabilidad bien grande, ¿no? Dice, guíenlo, cuiden, o sea, no se pasen de lanza, ¿no? Con ellos. Ujú. No, no les pongan cargas que nosotros no estamos haciendo, no, nosotros estamos diciendo, no, pues tienen que cambiar su vida y nuestra vida sigue igual o Sí. peor. Entonces, pues entonces no estamos haciendo bien lo que se nos está indicando, ¿no? Sí. No estamos guiando al rebaño. Nosotros, bueno, mi familia hace bastante tiempo, cuando era niño, teníamos 4 vaquitas. Cuando las trajeron, pues estaban bien salvajes, ¿no? Y pues comían acá y comían allá y no se iban parejo, ¿no? Y ya después todo pisoteado y no querían comer. Entonces, pues las poníamos en ciertos lugares, ¿no? Ajá. Tempranito a las 6 de la mañana, a llevarlas. A las 6 de la tarde a su corral. Y así por un largo tiempo, ¿no? Les llevaba su agua a cierta hora. Te pasabas de la hora, eran las 6:10 y ya te estaban hablando, ¿no? Ya vete, ¿no? Es eso, así me lo imagino, ¿no? Cuando entran personas que son nuevas en el conocimiento de Dios, tienes que guiarlas. ¿A dónde? A donde está el alimento correcto. Ujú. Más tarde ellas mismas van a empezar a caminar. Ya después nosotros, las vaquitas ya no necesitaban el lacito, solitas se iban a donde era. Tal vez es un ejemplo un poco burdo, Ujú. pero es algo así, ¿no? En la Sí. naturaleza se refleja lo que Dios nos habla, ¿no? Entonces ya ellas solitas se recogían a la hora, ¿no? Es eso, nosotros tenemos que, como servidores, dar el ejemplo y guiar a las personas que están como nuevas, como personas que apenas comienzan a caminar o que ya tienen años y como decías, nada más no despegan y se siguen sentando en la misma silla ya y le pusieron una placa, ¿no? De que es de ellos, pero nada más no caminan. Sí. Entonces, ver que una persona que a lo mejor dicen es joven, como Pablo le dice a Timoteo, que no Ujú. vean a tu juventud, sino sé ejemplo para ellos. Que vean que un chavo está caminando, bueno, ya ni tan chavos algunos de nosotros, pero sí, están caminando, tal vez sea ejemplo para ellos para empezar a despegar, Ujú. Ujú. a empezar a lo mejor pues no haciendo podcast, sino pues ya empiezan a hacer efectiva la Biblia en su vida, ¿no? Sí. Y como ahorita la responsabilidad de los líderes, ahorita lo mencionabas, es muy grande. Si tú te vas al Antiguo Testamento, el rey era malo, el pueblo era malo. Sí. El rey era bueno, el pueblo empezaba a caminar. Dioses que adoptaba el rey, los adoptaban el pueblo. Entonces, si nosotros no somos buen ejemplo, no pidamos que haya personas buenas, Ujú. que haya servidores buenos. Entonces, como hijos, como personas que están caminando y leyendo, debemos ser ejemplo. ¿Para qué? Para que las personas imiten esa parte, ¿no? Sí. Y es bien difícil. Es bien difícil en estos tiempos encontrar buenos líderes, personas que estén metidas en la palabra, personas que vivan la palabra, Que sean ¿no? ejemplo. Que sean ejemplo. O sea, les comentaba hace ratito, el pastor cuando llegué me decía, ¿y si lees o no lees? Y yo estuve en otra iglesia donde no se me pedía lectura. Ujú. O sea, yo me subía, tocaba, me bajaba, me iba a darle clase a los niños. Pues lo que leía era lo que les daba a los niños y con eso aguantaba para toda la semana, ¿no? Pero no se me pedía, no se me exigía, ¿no? Ujú. Entonces, pues, ¿qué estaba presentando yo? ¿Qué estaba dando yo? Es importante también como personas que están escuchando la palabra, ver el ejemplo, ver a las personas que están al frente, si realmente están viviendo la palabra, los frutos que están dando.
¿Qué tanto te están exigiendo? ¿Qué tanto te están pidiendo? Oye, ¿ya leíste? Y pues tú, no. Ok, están al pendiente de si realmente estás caminando, si realmente la palabra está haciendo, no solamente está llegando los domingos y de ahí pues Hasta luego. hasta el otro culto, ¿no? Y la Biblia ahí viene empolvada, ¿no? Eso es de que nada más se abran una vez a la semana o dos, si bien le va, ¿no? Y entonces es esa parte. ¿Qué tanto el líder también está metido con las personas? ¿Qué tanto las está guiando? ¿Qué tanto les está pidiendo que se metan a la palabra? Porque es bien importante la lectura. Porque ahí está la respuesta. Ahí conocemos a Dios. ¿Qué es lo que le agrada? ¿Qué es lo que le desagrada? Una persona sin lectura, pues no lo va a conocer. Es como casarte con una persona que no conoces. Ujú. Pues llegas y pues la empiezas a conocer, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que un buen resumen para concluir Sí. sería vimos al principio dos posiciones, lo que es el legalismo y el Liberalismo. liberalismo. Siempre se me olvida. Legalismo y liberalismo. Obviamente vemos que estas posiciones son incorrectas no porque Diego dijo, no porque Abraham dijo, no porque Elías dijo, sino que bíblicamente están incorrectas. Bíblicamente están incorrectas y es como exigirnos mucho de más de lo que podemos dar y es exigirnos mucho menos de lo que podemos dar. Entonces, en este aspecto, lo que nosotros estuvimos constantemente recordando es en el aspecto de que lo que nosotros tenemos que hacer es vivir en integridad, que es, yo creo que es suficiente. Una integridad en base a ¿qué? En base a lo que Dios nos pide. Que Sí. nos pide que pues lo amemos, que seamos Le así, obedezcamos. ya sea, con las personas, tanto con los que están en la iglesia, con los que no, con los que amamos, con los que no. Es algo que como repito, es algo complicado. Ya vimos que dentro de nuestra naturaleza hay pecado, dentro de nuestra naturaleza hay pecado y eso no se va a ir hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Obviamente es después de esta vida. Entonces, alguien, si tú como legalista estás buscando a alguien sin pecado, no lo vas a hallar ni siquiera en ti. Y si tú como liberalismo, tú quieres ver que, tú quieres, ¿cómo te digo? Reafirmar tu posición con el hecho de decir es que la gracia de Jesús, la gracia que vino por Jesús es suficiente, ya vemos que no. O sea, realmente es algo que yo diría como agradecimiento en ese aspecto. Agradecimiento en nuestra obra, en nuestra vida, en nuestro accionar, en nuestro sentir. Sí. Y en ese aspecto yo creo que quedó bastante claro Sí, la posición que precisamente. es correcta, ¿no? Buen resumen. Y yo agregaría que una vida, para el lado de los liberales, una vida que no muestra alguna evidencia de que verdaderamente ocurrió una salvación, un evento de nuevo nacimiento, una renovación de espíritu a través de la palabra. Si no se ve vista bajo la luz de la evidencia del accionar, de la buena accionar de un cristiano, muy posiblemente, y eso es lo aterrador, deja pues evidencia de que no pasó nada realmente, Ujú. ¿verdad? O no pasó, o hay un punto de estancamiento en tu vida, ¿verdad? Una de dos, y eso pues ya va dependiendo de qué evidencia sea la que muestres, ¿verdad? Sí. Hay personas que nada más hicieron la oración de fe y siguieron su vida como si nada, nunca se congregaron. Hay personas que hicieron la oración de fe, que van a la iglesia los domingos, pero que no necesariamente son salvas porque no llevan una vida que demuestre que son salvas, Ujú. ¿verdad? No hay que demostrarle nada a nadie, pero sí hay que obedecer a Dios. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y si tú dices que amas a Dios y no guardas sus mandamientos, entonces no lo amas, ¿verdad? Eso pues yo creo que es un punto nada más en agregar. Yo creo que nada más con esto terminamos. No sé si tengan algo adicional. Yo sí. Pues yo sí. Persona que está del otro lado, ¿eres líder? Esta va para los líderes. ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente estás viviendo la palabra? ¿Realmente la estás haciendo viva en ti? ¿Estás guiando a los demás? No solamente a una apariencia de domingo, no solo una apariencia del día que te reúnas. ¿Realmente la estás llevando viva en ti? ¿Estás
siguiendo a Jesús, realmente le entregaste el 100% de tu vida y por eso sirves y por eso estás siendo ejemplo para los que te rodean, o solamente estás teniendo una máscara de cristiano de domingo y me porto bien en domingo, pero el resto de la semana yo sigo con mi vida, yo sigo haciendo lo que a mí me agrada, lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, y ya regresa el culto y una noche anterior me pongo a cuentas con Dios, Dios, pues perdóname y ya entro otra vez a ese modo santo, ¿no? En vez de modo avión, modo santo, y dices, pues, ¿realmente tu servicio lo estás ofreciendo bien? ¿Realmente tú crees que le agrade a Dios? Ya no voy a alcanzar a leer Isaías. Échale una revisada a Isaías 1. Simplemente llega un punto donde Dios dice, ya estoy harto de que me vengan a traer sacrificios, ya estoy harto de que los ofrezcan. ¿Quién se los pidió? Yo lo que quiero es que me obedezcan. Yo lo que quiero es que hagan lo que yo les estoy diciendo. No que me vengan a ofrecer sacrificios, no que toques bien chido, no que vengas y barras, no que vengas y te sientes y escuches al pastor atentamente. No, lo que quiero es que hagas lo que yo te estoy diciendo, que obedezcas, ¿no? Que dejes eso que te está impidiendo caminar, que te está impidiendo hacer lo correcto. Eso es para los líderes. ¿Por qué? Porque ellos guían a las personas. Ellos hacen que las personas o agarren buenos ejemplos o agarren muy malos ejemplos. Ellos hacen que caminen o que se tropiecen. Líderes, tu obligación es llenarte de Dios. Tu obligación es estar en la lectura. Tu obligación es estar en la oración. Falla alguna de las dos, entonces no estás caminando correctamente. Y tu servicio, imagínate a un hámster que se echa comidita en los cachetes. Imagínate a Dios así. O sea, tu alabanza se la está quedando. ¿Por qué ya no la puede pasar? ¿Por qué no es agradable? Ya se quedó ahí. Revisa esa parte. Como líder, revisa esa parte. Como persona que sirve, revisa esa parte. Si realmente lo estás haciendo conforme a Dios le agrada o estás haciendo solamente la apariencia de que eres un hijo. Y pues la Biblia es bien clara. O eres hijo o no eres hijo. Sí. O estás con Dios o estás contra Dios. No hay punto medio ahí. Exacto. Sí. Y la misma Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Claro. ¿No? E igual, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces, pues, con esto terminamos. Les damos muchas gracias por habernos escuchado. Es un punto muy importante y es un tema que ya no se predica. Y esperamos que puedan compartirlo con las personas que sientan que les hace falta, para que puedan analizar su vida, que puedan ver bajo la luz de la palabra si verdaderamente están, si son líderes llevando su liderazgo correctamente, si llevan su servicio bien, si son congregantes de todas maneras, si su vida está reflejando lo que su fe profesa que es. Y a uno mismo sobre todo, ¿verdad? Antes de fijarse en los demás. Si yo verdaderamente, como en el puesto en el que esté en la iglesia, como persona, estoy demostrando verdaderamente buenos frutos, estoy demostrando que una salvación verdadera ocurrió en mi vida, ¿qué estoy demostrando, verdad? Con mi vida. Es todo, y pues les agradecemos nuevamente por habernos escuchado. Es una reflexión muy buena el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, o el próximo episodio. Nos estaremos viendo el sábado, otra vez, sábado de podcast, ya se está fijando. Ahí nos vemos. Dios les bendiga. Nos vemos, Dios los bendiga.